A paso firme, avanzan los trabajos en la obra de asfaltado de las vías José Carlos Mariátegui, Avenida Bolognesi, Avenida Amazonas, Avenida Huayna Cápac y la Avenida Ramón Castilla, a la altura del cruce de Bolognesi. Actualmente tenemos un avance de 57%. Estamos relativamente avanzados porque la previsión está en 40% en la actualidad. Los regidores de la Comisión de Desarrollo Urbano, Zulema Nuñonca, Miguel Gálvez y Carmen Paucar, realizaron una inspección de obra y pudieron constatar el avance significativo. Además, solicitaron a la empresa la pronta culminación del proyecto. Nos da mucho gusto porque esto va a permitir que ya se puedan en los próximos días ir aperturando tanto esta vía de la Bolognesi como la José Carlos Mariátegui, que son las dos zonas más álgidas y de mayor transitabilidad y que se necesita que ya se aperture para tener el acceso del transporte hacia todos los pobladores aledaños. Las avenidas ya asfaltadas serán señalizadas y puestas a disposición de la población. El muro del sector de la calle Amazonas será totalmente renovado y su reconstrucción se iniciará en los próximos días. Puntualmente el tema de que esta zona es una zona bastante comercial y obviamente la transitabilidad y el tema de vial por esta zona es bastante importante. Hay un bastante flujo de autos por esta zona y combis, entonces por eso obviamente tenemos que avanzar rápido y también para aligerar un poco también los futuros proyectos que se vienen por la parte de abajo. El alcalde de Caima dio la orden de renovar el muro y contar con un nuevo sistema de drenaje. De esta manera, Caima tendrá una nueva imagen, con nuevas vías que mejorarán nuestra transitabilidad. Pedimos disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas. Ya tenemos que abrir esta vía porque también debe empezar lo que es lo de la Ramón Castilla, al igual que la parte de José Carlos Mariátegui también tenemos que iniciar porque usted sabe que Caima tenemos más de 120.000 habitantes, entonces tenemos que ver que ya las unidades de transporte público pasen por sus rutas en sí.